Sally nunca imaginó que su matrimonio la llevaría a una de las pruebas más difíciles de su vida. A los 28 años, después de años de esfuerzo en su carrera, decidió dar un paso al que siempre había aspirado: formar una familia. Se casó con Justin, un hombre mayor que ella, a quien admiraba por su madurez y su dedicación al trabajo. Todo parecía ir bien, hasta que descubrió un detalle que su esposo había omitido. Su suegro, Jason, era el presidente de la empresa donde ambos trabajaban. Aunque al principio se sintió sorprendida, no le dio demasiada importancia, confiando en que su relación con Justin no cambiaría por ello. Además, su nueva familia la recibió con sonrisas y gestos de aparente afecto, lo que la hizo sentirse bienvenida, al menos por un tiempo. No pasó mucho antes de que Sally notara algo extraño en la actitud de su suegra, Stephanie. En reuniones familiares, la mujer siempre encontraba la manera de corregirla, disfrazando sus críticas como consejos bien intencionados. «Querida, deberías aprender a cocinar mejor para que Justin no tenga que comer siempre comida de restaurante», decía con una sonrisa, aunque el tono de su voz dejaba claro que no era una sugerencia. Con el tiempo, las observaciones se volvieron constantes, más hirientes y descaradas. «Una mujer de verdad sabe cómo atender a su esposo», murmuraba Stephanie en los almuerzos, asegurándose de que Sally la escuchara. Justin, ajeno a la tensión, nunca se daba cuenta del veneno en esas palabras. Sally, en un intento de mantener la paz, decidía callar y sonreír, aunque dentro de ella, una inquietud comenzaba a crecer. La relación entre Sally y Stephanie empeoró drásticamente después de que la joven decidiera abandonar el trabajo para dedicarse al hogar. Si antes su suegra encontraba pequeños motivos para criticarla, ahora parecía que cualquier detalle era motivo de humillación. «Es una pena que hayas dejado el trabajo. Siempre pensé que las mujeres que dependen de sus maridos terminan acomodándose», dijo Stephanie, sirviéndose un té, mientras miraba a Sally con desdén. El comentario quedó en el aire como una hoja afilada. Sally sintió que la ira crecía, pero se obligó a tragarla. Justin no estaba allí para presenciar el desprecio, y incluso si lo estuviera, difícilmente percibiría el veneno que su madre destilaba en cada palabra. La joven trataba de convencerse de que era solo una fase, que pronto ganaría el respeto de Stephanie. Pero los meses pasaban y la situación solo se agravaba. El punto de quiebre llegó cuando Sally anunció su embarazo. Justin y Jason se mostraron radiantes con la noticia, celebrando con entusiasmo. Pero Stephanie, su sonrisa parecía más una máscara, frágil y a punto de romperse. «Bueno, espero que ahora entiendas lo que significa ser una esposa de verdad», dijo, apretando los labios. Al principio, Sally pensó que era solo un comentario ácido como tantos otros, pero pronto se dio cuenta de que su suegra no pretendía hacer esa etapa más fácil. Al contrario, con cada síntoma que traía el embarazo, Stephanie se empeñaba en ignorarlo o incluso empeorarlo. Cuando Sally sentía náuseas, la mujer le servía platos cargados de grasa y especias, obligándola a comer. Cuando intentaba descansar, oía provocaciones sobre cómo las mujeres de verdad no usan el embarazo como excusa para ser perezosas. Justin, siempre ocupado con el trabajo, no percibía el sufrimiento de su esposa. Y Sally, atrapada entre el miedo y el cansancio, optó por guardar silencio. Los meses avanzaron, y el embarazo de Sally se convirtió en una verdadera prueba de resistencia. El cansancio se acumulaba, pero Stephanie parecía deleitarse con su sufrimiento. «¿Estás siempre tan abatida? No entiendo cómo mujeres como tú creen que tener un hijo es excusa para ser frágiles», comentaba, cruzando los brazos mientras observaba a Sally, sin aliento, después de limpiar la cocina. Por más que intentara ignorar, cada palabra de su suegra se clavaba en su mente como púas invisibles. Lo peor, sin embargo, fue cuando comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda y en las piernas debido al peso del vientre. Necesitaba descanso, pero Stephanie insistía en que no podía darse el lujo de desmoronarse. Cuando Sally pidió acostarse tras una mañana de labores, la suegra la miró fríamente. «La cama no va a huir, pero el almuerzo no se preparará solo», decretó, como si estuviera hablando con una sirvienta. A pesar de todo, Sally todavía intentaba evitar conflictos. Siempre pensaba en Justin y en cuánto la amaba. Quizás, en el fondo, él creyera que su madre era solo una mujer exigente y tradicional. Contarle todo a él parecía una idea tentadora, pero también aterradora. ¿Y si él pensara que estaba exagerando? ¿Y si él le pidiera que intentara ser más comprensiva? No podía correr el riesgo de ser desacreditada. Entonces, una vez más, eligió el silencio. Pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. El sufrimiento constante,
Las humillaciones diarias y el cansancio extremo estaban transformando su paciencia en algo más peligroso, una ira silenciosa, que hervía bajo la superficie y que, en algún momento, no podría contenerse más. El verdadero infierno comenzó cuando Justin y Jason tuvieron que viajar por negocios durante una semana. Justin, preocupado por su esposa, sugirió que ella se quedara en la casa de los suegros para que Stephanie pudiera ayudarla en caso de emergencia. Sally sintió un nudo en el pecho al escuchar esa sugerencia, pero no quería parecer ingrata o desconfiada. «Es solo una semana», se repetía a sí misma. En el fondo, sabía que ese periodo podría ser un tormento, pero también creía que, al estar a punto de dar a luz, Stephanie al menos mostraría algo de compasión. Gran error. Tan pronto como los hombres salieron de casa, el semblante de la suegra cambió por completo. Sin testigos para fingir amabilidad, Stephanie finalmente mostró su verdadera cara. «Si vas a quedarte aquí, entonces es mejor que hagas algo útil», dijo, arrojando un trapo de limpieza a las manos de Sally. La mirada fría de la mujer dejaba claro que no estaba pidiendo, sino ordenando. En los días siguientes, Sally vivió una pesadilla. Desde temprano fue forzada a limpiar la casa, lavar los platos, preparar las comidas y atender todas las exigencias de Stephanie sin descanso. Cada intento de rechazar o pedir un tiempo para descansar era recibido con una mirada cargada de desprecio. «Cuando yo estaba embarazada, hacía todo sola sin quejarme, pero algunas mujeres simplemente no nacieron para ser fuertes», murmuraba la suegra, observándola con una sonrisa cínica. Con el peso del vientre dificultando sus movimientos y los dolores cada vez más intensos, Sally se sentía al borde del colapso. Cada minuto que pasaba en esa casa parecía una eternidad. El silencio de Justin y Jason, ajenos a lo que sucedía, hacía todo aún más sofocante. Y entonces, en una noche de tormenta, llegó el momento que ella más temía. Sally se despertó sobresaltada con un dolor intenso en la parte baja del vientre. El cuarto estaba oscuro, pero ella sentía el sudor frío correr por su frente. Su cuerpo estaba tenso, como si se estuviera comprimiendo desde adentro. Instintivamente, llevó la mano a la sábana y sintió algo caliente y húmedo. Su corazón se aceleró. Cuando encendió la luz, se dio cuenta del líquido transparente manchando las sábanas. Su bebé estaba llegando. El pánico se apoderó de ella mientras intentaba salir de la cama. Los dolores venían en oleadas, cada vez más fuertes, y su respiración estaba descompasada. Necesitaba ayuda. Apoyándose en los muebles, se arrastró por el pasillo hasta el cuarto de Stephanie y golpeó la puerta con urgencia. «Stephanie, por favor». Se rompió la bolsa. «Necesito ir al hospital», suplicó, sintiendo que las lágrimas brotaban en sus ojos. La puerta se abrió, y Stephanie apareció con una expresión vacía, evaluando a Sally de arriba a abajo. Por un instante, el silencio pesó en el aire. Luego, sin demostrar ninguna prisa o preocupación, la mujer se alejó y regresó instantes después con un cubo de agua fría. Antes de que Sally pudiera entender lo que estaba ocurriendo, sintió el impacto del líquido frío contra su cuerpo. El choque del agua la hizo atragantarse, y su cuerpo tembló involuntariamente. «Ya que estás tan desesperada, empieza limpiando este desastre», dijo Stephanie, cruzando los brazos y mirando a la joven con disgusto. El dolor y la desesperación de Sally se transformaron en puro terror. La mujer que debía ayudarla estaba deliberadamente haciéndola sufrir. No había tiempo para suplicar. Cada segundo perdido podría ser fatal para su bebé. Temblando de frío y dolor, corrió a buscar el celular. Si había alguien que podía salvarla, era su hermano. Con las manos temblorosas, Sally desbloqueó el teléfono y sin pensarlo 2 veces, marcó el número de Harrison. Cada tono parecía durar una eternidad. El dolor aumentaba, y su cuerpo entero estaba débil, pero rendirse no era una opción. Cuando la llamada finalmente fue atendida, ella sollozó de alivio. «Harrison, ayúdame. Se rompió mi bolsa. Estoy en la casa de los suegros. Stephanie, ella no quiere ayudarme», logró decir entre respiraciones agobiadas. Al otro lado de la línea, su hermano permaneció en silencio por un segundo, absorbiendo la gravedad de la situación. «Quédate donde estás. Voy ahora mismo», respondió él, con una voz firme pero cargada de urgencia. Sin perder tiempo, Sally se apoyó en la pared, tratando de mantenerse consciente. Las contracciones venían en oleadas implacables, pero lo único en lo que podía pensar era en el bebé que tenía que llegar al hospital a tiempo. Los minutos parecieron horas. Stephanie no volvió a verificar si ella estaba bien. Al contrario, la suegra continuaba encerrada en su habitación, como si nada hubiera sucedido.
El desprecio de esa mujer era tan absoluto que ni siquiera parecía importarle si el niño naciera allí, solo y desprotegido. Entonces, de repente, el sonido de un coche derrapando en la entrada de la casa rompió el silencio de la madrugada. Pasos apresurados resonaron por el pasillo, y antes de que Sally pudiera asimilarlo, la puerta fue abierta con fuerza. Allí estaba Harrison, con traje y corbata desarreglados, los ojos llenos de furia. Su mirada pasó rápidamente por su hermana, empapada y pálida en el suelo, y luego se dirigió a Stephanie, quien acababa de salir de la habitación. Por primera vez, la mujer parecía sorprendida, y tal vez incluso un poco asustada. «¿Qué diablos le hiciste a mi hermana?», dijo Harrison, con una voz que cortó el aire como una cuchilla. Stephanie abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Por primera vez, su expresión arrogante dio paso a una momentánea vacilación. «Ella está exagerando», intentó decir, pero Harrison no esperó explicaciones. Con pasos rápidos, atravesó la sala y ayudó a Sally a ponerse de pie. Ella se aferró al brazo de su hermano sintiéndose segura por primera vez en meses. «Me encargaré de eso después. Ahora, ella necesita un hospital», dijo él con firmeza, lanzando una última mirada de desprecio a Stephanie antes de guiar a Sally fuera de la casa. El viento frío de la madrugada hizo que la joven se estremeciera, pero nada importaba más que saber que, finalmente, estaba segura. Tan pronto como entró en el coche, el dolor aumentó, y un grito involuntario escapó de sus labios. «Aguanta firme, Sally. Yo estoy aquí», aseguró Harrison acelerando por las calles oscuras. El viaje al hospital fue un borrón de dolor, miedo y ansiedad. Las contracciones venían en oleadas cada vez más cortas, y Sally cerraba los ojos, intentando concentrarse en la voz reconfortante de su hermano. Tan pronto como llegaron, un equipo médico la colocó en una camilla y la llevó apresuradamente a la sala de partos. El desespero de la última hora aún resonaba en su mente, pero ahora ella ya no estaba sola. Durante todo el proceso, el recuerdo de la mirada fría de Stephanie se mezclaba con la voz reconfortante de Harrison, creando un torbellino de emociones. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, un llanto frágil y poderoso llenó el ambiente. Sally sollozó al ver a su hija por primera vez, frágil, pequeña y perfecta. El dolor, el miedo y la humillación ya no importaban. En ese momento, todo había valido la pena. Karen se levantó abruptamente, sus ojos centelleando de rabia. «No pueden hacerme esto a mí», exclamó, con la voz cargada de frustración. Pero nadie le prestó atención. Algunos vecinos ya estaban discutiendo los próximos pasos, mientras otros simplemente la ignoraban. Por primera vez, ella estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, sin nadie que la protegiera. James permaneció de pie, observando sin mostrar satisfacción ni crueldad. No era una venganza personal, era justicia. La votación se concluyó rápidamente y el resultado fue abrumador. La directiva de la asociación sería disuelta, y se realizarían nuevas elecciones dentro de un mes. Karen salió del salón a pasos apresurados, murmurando algo ininteligible, pero nadie trató de detenerla. El peso de su dominio opresor había sido arrancado del barrio. Los vecinos finalmente respiraron aliviados. James, por su parte, sintió algo diferente. No era solo alivio. Era la certeza de que la paciencia y la estrategia habían valido la pena. No tuvo que actuar impulsivamente o con agresividad. Simplemente esperó el momento adecuado y hizo lo necesario. Sally sostuvo a su hija en sus brazos, el cuerpo aún débil, pero el corazón rebosante de emoción. El miedo que había sentido horas antes fue sustituido por un inmenso alivio. Harrison permaneció a su lado, asegurándose de que ella estuviera a salvo. Sin embargo, una sombra de ira aún pendía sobre él. «Esto no puede seguir así, Sally», dijo en voz baja, observando a su hermana acariciar la pequeña mano del bebé. Ella sabía que tenía razón. Stephanie no solo la maltrató durante meses, sino que esa noche, al negarse a ayudarla, puso en riesgo su vida y la del bebé. En el fondo, una parte de Sally solo quería seguir adelante y dejar todo eso atrás. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la suegra arrojándole agua fría volvía a su mente. Eso no era algo que pudiera ser olvidado. Al día siguiente, Justin y Jason llegaron al hospital apresuradamente, aún sin saber exactamente lo que había ocurrido. El rostro de Justin estaba marcado por el pánico, y Jason, siempre serio, mostraba una genuina preocupación. «Sally, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste?», preguntó Justin, tomando su mano. Ella intercambió una mirada rápida con Harrison, que asintió levemente, animándola a hablar. Tomando aliento, Sally contó todo. Cada palabra fue un peso quitado de sus hombros.
Describió los meses de abuso, las humillaciones diarias y, finalmente, la noche anterior, cómo Stephanie la abandonó cuando más la necesitaba. El silencio en la sala era cortante. Justin parecía incrédulo, mientras Jason cerró los ojos por un momento, como si tratara de procesar lo que acababa de oír. Cuando Sally terminó, nadie habló durante largos segundos. Entonces, Jason abrió los ojos, con una expresión endurecida. Esto es imperdonable. El impacto de la revelación fue inmediato. Justin se pasó la mano por el cabello, con los ojos llenos de culpa. Intentó hablar, pero su voz falló. Yo no tenía idea, Sally. ¿Por qué nunca me lo contaste? El dolor en su expresión era evidente, pero Sally sentía una mezcla de alivio y agotamiento. Durante meses, ella se obligó a creer que el silencio era la mejor opción, que era mejor soportarlo sola para evitar conflictos. Ahora veía que eso solo había dado espacio para que Stephanie avanzara sin límites. Jason, por otro lado, no dijo nada de inmediato. Su postura rígida y mirada afilada revelaban que su mente estaba a mil. Era un hombre poderoso, acostumbrado a tomar decisiones racionales y directas, y, en ese momento, su rostro mostraba algo entre furia y decepción. «No puedo creer que la mujer con la que viví durante tantos años haya hecho esto», murmuró más para sí mismo que para los demás. Cuando finalmente levantó la mirada hacia Harrison, su expresión cambió. «¿Tienes pruebas?», preguntó, con una voz firme, casi como una orden. Harrison sonrió de reojo, como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. Sin decir palabra, tomó el celular y abrió una carpeta de audios y videos. Le pedí a Sally que empezara a registrar los abusos hace algún tiempo. Ella no quería hacer nada contra Stephanie, pero yo sabía que algún día podría ser necesario. El silencio en la sala se volvió pesado cuando Jason y Justin comenzaron a escuchar los audios. Las palabras crueles de Stephanie resonaban en la habitación. Las humillaciones diarias, los insultos disfrazados de consejos y, finalmente, el momento en que ella arrojaba agua fría a Sally la noche anterior. Justin entrecerró los ojos, respirando hondo, como si intentara controlar la tormenta que se formaba dentro de él. Jason, por su parte, se quedó inmóvil. Con cada nueva grabación, su mandíbula se contrajo más. Cuando el último audio terminó, se levantó lentamente. «Esto se termina ahora». Su voz era fría y determinada, como si ya hubiera decidido el destino de Stephanie en ese preciso momento. La casa de los suegros de Sally nunca estuvo tan silenciosa como en el momento en que Jason llegó. Entró sin prisa, sin anunciar su presencia, pero su postura ya lo decía todo. En el centro de la sala, Stephanie estaba sentada en el sofá, leyendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Cuando levantó la mirada y vio a su marido parado en la puerta, su expresión cambió. Primero sorpresa, luego vacilación, y finalmente un nerviosismo evidente. «Jason, no sabía que ya habías vuelto», dijo, tratando de parecer despreocupada. Pero Jason no respondió de inmediato. Simplemente cerró la puerta tras de sí y caminó hasta frente a ella, con los ojos duros como piedra. «Necesitamos hablar», dijo, con voz baja pero cargada de una autoridad innegable. Stephanie soltó una risa nerviosa, ajustando su postura. «Si es sobre Sally, puedo explicar. Esa chica siempre exagera». Jason levantó la mano, interrumpiéndola de inmediato. Su mirada atravesó la de ella con tal intensidad que Stephanie finalmente se quedó en silencio. «No te atrevas a mentirme». Las palabras de Jason fueron frías y cortantes. Lentamente, sacó el celular del bolsillo y presionó play. La sala se llenó con el sonido de la voz de Stephanie. Cada insulto, cada humillación, cada palabra cruel que dirigió a Sally ahora resonaba allí, sin posibilidad de negación. Cuando llegó a la parte en la que ella arrojaba agua fría sobre Sally durante el parto, Stephanie abrió los ojos de par en par y se tapó la boca, como si finalmente comprendiera la gravedad de lo que había hecho. «Jason, yo solo estaba tratando de dar una lección», intentó justificarse, con la voz ahora temblorosa. Pero Jason ya había decidido. «La única lección que se aprende aquí es la tuya, Stephanie», dijo, sacando un sobre del bolsillo de su saco. «Divorcio. Efectivo inmediatamente. Tienes hasta el final de la semana para salir de esta casa». El impacto de las palabras dejó a Stephanie paralizada. Abrió la boca para protestar, pero por primera vez en su vida, no encontró palabras. Stephanie se quedó inmóvil, el rostro pálido como la cera. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Jason y el sobre en sus manos, como si esperara que eso fuera una broma de mal gusto. Pero Jason no estaba bromeando. «No puedes estar hablando en serio», murmuró, con una voz más débil de lo que a ella le hubiera gustado. Por primera vez,
la mujer que siempre había tenido el control de todo a su alrededor, se dio cuenta de que estaba completamente sin salida. Jason, escucha. ¿Realmente me vas a expulsar después de tantos años juntos? ¿Me vas a abandonar por una chica que apenas conoces? Su tono ahora mezclaba desesperación e indignación, pero Jason simplemente negó con la cabeza. No te estoy abandonando. Tú hiciste esto sola. Dio un paso adelante, con una expresión cargada de desprecio. Pasé décadas a tu lado, pensando que conocía a la mujer con la que me casé, pero ahora veo quién eres realmente. Casi pones en riesgo la vida de mi nieto. Nunca voy a perdonar eso. Stephanie intentó argumentar, intentó gritar, incluso intentó llorar, pero Jason no se conmovió. En medio de la desesperación, miró a Justin, quien observaba todo en silencio. Hijo mío, ¿no vas a decir nada? ¿Vas a permitir que tu padre me eche a la calle? La mirada de Justin era una mezcla de rabia y tristeza. Durante toda su vida, él siempre respetó a su madre, creyendo que su rigidez era solo una forma dura de amor, pero ahora veía la verdad desnuda y cruda. «Ya he permitido demasiado, madre», dijo él, con una voz más firme que nunca. «Me hiciste creer que Sally no era lo suficientemente buena, que yo debía escuchar tus consejos. Pero todo lo que querías era humillar a la mujer que amo. Ya no puedo fingir que esto es normal». Dio un paso hacia atrás, cruzándose de brazos. «Ya no te quiero en mi vida». Esas palabras fueron un golpe mortal. Stephanie jadearía, con los ojos abiertos de par en par, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por primera vez, estaba verdaderamente sola. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios. Stephanie, sin más aliados, se vio forzada a dejar la casa en la que había vivido durante tantos años. Intentó recurrir a amigos y familiares, pero nadie quiso involucrarse. Su reputación estaba manchada, y Jason, un hombre de influencia, se aseguró de que ella no tuviera ningún apoyo. Con el tiempo, la mujer que antes controlaba a todos a su alrededor se encontró en un pequeño y decadente apartamento, reducida a una sombra de lo que alguna vez fue. Pero el peor castigo no fue la pérdida de dinero o de estatus, fue el silencio. Ni Jason, ni Justin, ni ninguna otra persona de la familia la buscó de nuevo. Por primera vez, ella experimentó la soledad que un día impuso a otros. Mientras tanto, Sally finalmente encontró la paz que tanto deseaba. Con su hija en brazos, observaba a Justin jugar con el bebé en la habitación iluminada por la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, ella sentía ligereza en el corazón. A su lado, Harrison la miraba con una sonrisa discreta. «Fuiste fuerte, Sally, pero nunca más guardes silencio ante la injusticia», le dijo, apretando ligeramente su mano. Ella asintió, abrazando fuertemente a su hermano. La venganza de Sally no fue por odio, ni por rencor, sino por justicia. Ella no quería que Stephanie sufriera de la misma manera en que ella sufrió, solo que finalmente respondiera por sus actos. Y ahora, con su familia reconstruida y lejos de la toxicidad del pasado, Sally tenía la certeza de una cosa: nunca más permitiría que alguien la disminuyera. Su silencio fue su mayor error, pero su coraje fue su mayor victoria.